de Jesús. Mi alma te adora, Señor, mi alma te adora. Mientras Julio estaba predicando aquí, yo me visualizaba cuando yo me encontraba dentro de los residenciales. Iban a predicar la palabra del Señor. Y yo recordando cómo predicaban y Dios enviaba siervos tratando de hacerme entender que la sanidad que yo tenía, mi herida, el único que lo podía sanar era Él. Y yo pensaba que el dinero, el poder, pensando de que cuando me encontraba en el caserío era el hombre de la película, el que todo el mundo miraba, el que todo el mundo admiraba, y realmente yo tenía una herida dentro de mi corazón, y esa herida que yo tenía dentro de mi corazón era la avaricia, porque cada vez quería más poder, quería más dinero, quería tener más alma, quería tener más carro, más problemas, más guerra. Y toda esa herida comenzó con una raíz de amargura, que cuando yo era muy pequeño, mi padre era amenazado por una mujer, la cual su hermano bregaba con droga en un caserío y era un líder de un residencial. Y me acuerdo que cuando yo era muy pequeño yo decía, cuando yo crezca yo no voy a permitir que nadie amenace a mi familia. Y crecí con esa herida que poco a poco me estaba quitando la vida, porque esa raíz de amargura comencé a poner la mirada y a querer ser un gánster, querer ser, como dicen en la calle, un bichote. Y crecí con esa mentalidad. A los 12 años comienzo a pasarme con los que controlaban todo el área metropolitana y comienzo a adoptar esa mentalidad de querer ser un líder. Y me acuerdo que a los 14 años comienzo a operar el primer punto de droga y no sabía todas las consecuencias que yo iba a tener que comenzar a vivir, pensando que de esa manera yo podía sanar la herida mía. Lo que cada vez que encontraba era que más miserable me sentía como persona. Cada vez que vivía en ese mundo de maldad, cada mal que yo hacía, más miserable yo me sentía. Y me acuerdo que a la edad de los 16 años matan a mi hermano Polanco, y por yo estar en ese mundo del narcotráfico le quitan la vida al hermano ejemplar, el que trabajaba con mi papá, el que estudiaba criminología en la universidad. Y me acuerdo que eso fue lo que me llevó a hacer lo que todo el mundo conocen como Alex Trujillo, una persona que perdió el valor hacia la vida de otras personas, una persona que perdió el valor hacia su propia vida porque me sentía culpable. Ese sentido de culpabilidad hacía que yo despreciara mi vida y no la valorara, y pensaba que todo estaba arruinado. Pensaba que desde la edad de los 15 años que me tuve que ir a vivir en casa de mis padres porque comenzaron a buscarme para matarme, pensaba que yo no podía cambiar, que yo no podía cambiar el rumbo de mi vida. Y estaba equivocado, porque Dios, cada vez que anunciaba su reino, cada vez que anunciaba su evangelio en los residenciales, Dios me estaba dando la oportunidad de poder yo tener un nuevo comienzo. Me estaba dando la oportunidad de yo poder ser sanado de las raíces de amargura, de poder ser sanado de la avaricia que tenía, porque pensaba que de esa manera yo podía adquirir todas las cosas que yo tenía, y realmente adquirí muchas cosas. Pero lamentablemente, entre más escalaba en ese mundo del narcotráfico, más miserable. Todos los días tenía que autojustificar el pecado que hacía. Llevaba una guerra dentro de mi interior porque la conciencia me acusaba. Y me acuerdo que al yo sentir esa miseria, comienzo a buscar del Señor porque no podía dormir. En los sueños veía las escenas de mi pecado y me acuerdo que tenía que poner música cristiana para poder dormir. Aquel que todo el mundo le temía, aquel que controlaba más de 8 residenciales, tenía que dormir con música cristiana, tenía que depender de Dios para poder tener paz en mis sueños. Y veía que cuando buscaba del Señor, yo podía tener una sanidad leve. Sabía que cuando ponía música cristiana, cuando escuchaba predicaciones, yo podía descansar en paz. Y esos sueños que me atormentaban, esos sueños que me atribulaban cuando me levantaba, esos sueños que me iban a llevar muchas veces mi mente a la locura porque pensaba que me iba a volver loco con mi propio pecado, yo comencé a experimentar en esa dependencia hacia Dios de que había una respuesta para mi situación. Dios me estaba dejando saber que había una respuesta. Y me acuerdo que mando a buscar una Biblia
pero tenía que mandar a buscar una Biblia con una persona que pudiera entenderme por lo que yo estaba pasando. Porque a veces estaba un día, 2 días, yo no podía dormir. Era uno de los 10 más buscados en Puerto Rico. Tenía enemigos míos por montones que tenían mucho dinero, mucho poder. Pagaban más de $100,000 para que mi vida, ¿verdad?, estuviese, ¿verdad?, en las manos de ellos. Le pagaban a la policía también para que de alguna manera me llevaran arrestado delante de ellos. Me ponían en altares de $500,000 tratando de que mi vida fuera maldecida. Y la realidad es que cada día más yo comenzaba a depender de Dios. Cada día más yo podía entender de que necesitaba de Dios para poder tener paz en mi vida. Y mando a buscarle una Biblia porque realmente yo necesitaba tener paz, porque no podía tener paz. Tenía que cuidarme todos los días de los propios amigos míos, porque todos saben que en ese mundo, si no te mata tu enemigo, te mata tu amigo. Todos los días tenía que vivir con esa perse. Yo me paraba en una esquina, y si me paraba en una esquina decía, me tengo que mover de aquí porque sabrá Dios si llamaron y dicen que ya yo estoy de tal forma vestido, y me movía para otro building. Y cuando me movía para otro building, ahora me voy a mover para otro, porque a lo mejor llamaron a los guardias y me tengo que mover para otro. Y vivía todos los días con una perse. Todos los días vivía pensando quién será el que me va a matar. ¿Dónde será donde yo voy a morir? ¿Tú te crees que eso es vida, hermano? ¿Tú te crees que lo que tú estás viviendo, eso es vida para ti? ¿Tú te crees que todo el dinero que estás acumulando para después tener que pagar casos, tener que pagar a tus abogados para que te saquen del mismo problema del cual Dios te quiere evitar hoy? ¿Por qué? Porque cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo, ¿sabes qué? Él comienza a guiar tu vida, Él comienza a gobernar sobre ti. Ya ese espíritu de maldad que gobierna tu vida, que busca los deleites de este mundo, la vanagloria de este mundo, y ese espíritu inmundo, ese espíritu que te lleva a despreciar todo aquello que Dios te está brindando en el día de hoy. Y Dios lo que te está tratando de brindar, lo primero es darte vida. ¿Y cuál es la vida? Que tú te puedas reconciliar con Dios, que tú puedas tener esa conciencia limpia nuevamente, que tú puedas entender que si sigues en ese mundo del pecado, ¿sabes qué? Dice que al que aborrece al Señor, el camino que le espera es la muerte, dice la palabra. Ese es el único camino que le espera al hombre que aborrece. ¿Tú sabes cuántos amigos míos le hicieron el llamado? ¿Cuántas veces escucharon la palabra de Dios cada vez que venía a la iglesia a traer las buenas nuevas del Evangelio? Los llamaban, les decían que se iban a morir y no escuchaban la voz de Dios. Y cuando nos rechazaban a Dios, cuando tú rechazas a Dios, lamentablemente estás rechazando su misericordia, estás rechazando su perdón, estás rechazando su protección, estás rechazando el bien que Él quiere para tu vida. Porque dice la palabra que Dios no le agrada la muerte del impío. Dios no le agrada cuando el hombre muere en sus delitos y pecados. A Dios no le agrada cuando muere el pecador, porque Él proveyó un perdón para esa vida. Porque Él sabe que si esa vida después que parte, tantas veces que Dios te ha librado, tantas veces que Dios te ha guardado, y tú no te das ni de cuenta. Tantas veces que Dios me guardó no queriendo que yo muriera en mi pecado. Porque sabía que si yo moría en mi pecado no había manera, después que yo muriera en mi pecado, no había manera de redimirme. No había manera de que yo pudiera sentir su perdón. No había manera de poder restaurar mi vida. Porque dice la palabra que como está determinada para los hombres, después que mueren, el juicio. Después que tú mueres sin Dios, sabes que no hay manera de poder pedirle a Dios misericordia. Vas a vivir eternamente separado de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, del reino de Dios, de la vida que Dios te está ofreciendo en el día de hoy. Y por eso es que Dios hasta el día de hoy tiene misericordia sobre las vidas. Tiene misericordia, ¿sabes por qué? Porque Él no desea que el impío muera en su pecado. Y Dios me guardaba de todos esos caminos de maldad en que yo andaba, me guardaba, ¿sabes para qué? Para que yo conociera su verdad. Tratando con mi vida, tratando de hacerme entender que dependía de Él, por más que quisiera caminar lejos de Él. Por más que trates de huir de Dios, en todo momento dependes de Dios. ¿Sabes por qué? Porque todos los días yo tenía que pedirle a Dios: Señor, guárdame de mis amigos, Señor, guárdame de mis enemigos, Señor, guárdame de los guardias. ¿Por qué yo le pedí a Dios? Porque yo veía amigos míos muriendo con rifles en las manos, veía amigos míos muriendo con pistolas en las manos,
Veía amigos míos que morían por más poder y dinero que tenían. ¿Sabe qué? La muerte se enseñoreaba de ellos. La muerte se seguía enseñoreando de sus vidas. ¿Saben por qué? Porque no había manera de poder redimirlos si ellos no aceptaban la sangre de Cristo. Morían sus pecados porque rechazaban el plan de Dios para sus vidas. Rechazaban el propósito. Dios no quiere que tú mueras en tus delitos y pecados. Dios no quiere que tú pises la prisión. Ese no es el propósito de Dios. La muerte nunca fue el propósito de Dios para con el ser humano. Eso nunca estuvo. Dice que el postrer enemigo de Dios es la muerte y va a ser destruida. Pero antes de que sea destruida finalmente, Dios quiere destruir esa sentencia de muerte que hay sobre el hombre. Y esa sentencia de muerte solamente se puede abolir a través de la sangre de Cristo. No hay manera. Es la única manera de poder redimir al hombre de su pecado. Es la única manera de que el hombre pruebe su perdón.